Una persona podría perder todos sus bienes como casas, departamentos o automóviles cuando han sido utilizados para cometer algún delito como secuestro, delincuencia organizada, contra la salud, robo de autos o trata de personas. Esta figura jurídica es la extinción de dominio. Es una acción que tiene el Estado mexicano para extinguir la propiedad de los bienes que tienen relación con la comisión de delitos. Es un instrumento recientemente creado, tiene escasos 6 años, y lo trascendente es que permite enfrentar de manera directa el patrimonio de los delincuentes. Para aplicar la extinción de dominio, las autoridades deben confirmar el tipo de delito, que existan elementos para determinar qué sucedió y además que los bienes estén directa o indirectamente relacionados con el delito. Primero, porque son los delitos que más ganancias producen y son los que más afectan a la sociedad, ¿sí? En la medida en que el secuestro afecta la libertad de una persona, afecta a sus parientes, y yo creo que es un delito gravísimo, la delincuencia organizada, la trata de personas, es por el bien que se protege. Yo creo que estamos interesados en que no haya ese tipo de delitos o que se haya lo menos posible y sobre todo que las ganancias que producen esos delitos que son cuantiosas no provoquen, no motiven que siga siendo un negocio y que vivan en riquezas inmensas con ese tipo de delitos. ¿A manos de quién pasarán estos bienes? ¿Qué va a pasar con ellos o qué ocurre si están a nombre de una persona distinta a la que está siendo juzgada? Hoy estará aquí en el estudio una asesora jurídica federal para conversar sobre este tema. Comenzamos. Quiero dar la bienvenida aquí al estudio de Te Defendemos a Yasmín Rosales Muñoz. Ella es asesora jurídica federal en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. Ya dimos a grandes rasgos, explicamos a grandes rasgos lo que significa la extinción de dominio, pero ¿dónde está regulada? La extensión de dominio se encuentra regulada en la Ley de Extinción de Dominio. Bien. Sin embargo, podemos decir que si bien es la ley que lo rige, también opera el Código de Procedimientos Civiles como una ley que regula el procedimiento e incluso la Constitución, el principio pro homine. Digamos que la extinción de dominio es una de las figuras jurídicas más mixtas que pueden existir. Tiene bases distintas y si bien desde luego la ley de extinción de dominio es la que se encarga de regular los emplazamientos, la personalidad, el objeto y demás, es verdad que en todo lo que no contemple se encuentra el Código de Procedimientos Civiles y todo lo complementa también la Constitución. Muy bien, ¿qué aspectos son los que deben considerarse para que se concrete una extinción de dominio, esta figura? Ok, primero recordemos en qué consiste la extinción de dominio, Bien. como lo habíamos comentado. La extinción de dominio consiste en la pérdida de derechos sobre bienes, sin importar si estos bienes son de tal o cual persona. Es decir, es importante destacar que se trata de una acción real y de carácter patrimonial, que opera sobre los objetos. En ese sentido, poníamos un ejemplo interesante sobre ya sea Julio Cortázar o Francisco Tario, quienes hacían animados a los objetos, les daban vida. En este caso, la función esencial de la extinción de dominio es directa y únicamente sobre los objetos, en este caso los bienes. Ahora bien, la extensión de dominio para que se pueda configurar requiere de 3 elementos indispensables. Que exista un hecho delictivo, siempre y cuando esto sea en relación a la delincuencia organizada, ya sea trata de personas, ya sea delitos contra la salud, etcétera. Ahora bien, el segundo elemento, que también es muy importante, pues es el objeto. El bien es muy importante
Y realmente en este momento es importante destacar que el bien debe estar descrito, es decir, que debe existir, que debe de conocerse su ubicación y debe estar perfectamente delimitado. Y el tercero y el último de los elementos, pero no menos importante, es que hay una conexión entre ambos, es decir, que se vincule el hecho ilícito con el objeto. La idea es la siguiente, que el objeto haya formado parte del delito, ya sea que en él haya ocurrido, ya sea que haya sido el delito mismo, que haya sido mezclado, que haya encubierto. Es decir, debe estar vinculado. Esos son los 3 elementos básicos de la extinción de dominio. Muy bien, esas son las características que debe reunir el bien. El bien no tiene que reunir características esencialmente. Sin embargo, hay algo que es muy importante destacar. Para que el bien sea considerado o sea considerable para la extinción de dominio, necesariamente debe operar el conocimiento por parte de quien lo detente. Los objetos pueden ser o los bienes pueden ser de muchos tipos. Bien, un bien inmueble que haya sido producto del delito. Es decir, que haya sido obtenido mediante el uso de bienes o de monumentos derivados de la delincuencia organizada, es decir, objeto del delito. También puede ser un bien que sea para encubrir el delito. Todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Casas en donde a lo mejor puede estar secuestrada la gente o cualquier otra de esas naturalezas. O bien también la mezcla, es decir, que haya sido utilizado para mezclar, esconder o albergar cualquier delito. Estos son los tipos de objetos. Insisto, no importa quién sea el propietario, pueden ser bienes de terceros, pueden ser bienes de alguien que no esté vinculado a un hecho ilícito directamente o que no forme parte de una causa penal. Eso no importa, el objeto en sí mismo. Y bien, ¿qué es lo que pasa con estas propiedades? ¿Quién se queda con ellas? ¿Y qué es lo que ocurre después? Se lo voy a preguntar a nuestra invitada, pero después de nuestra primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada Yasmín, antes de seguir conversando sobre este tema, quiero invitarla a ver este siguiente sondeo, porque Te Defendemos salió a la calle a preguntar sobre esta figura de extinción de dominio y vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. No sirve de nada porque al fin de cuentas luego todo se lo regresa. Y definitivamente las propiedades deberían de quitárselas en el mismo día que los agarran, no hay de otra, porque salen y siguen en lo mismo. Pues yo creo que debería, pero realmente eso se lo apropian ellos. Pues yo creo que es injusto que ellos tengan tanto obteniéndolo de manera sucia y pues si el gobierno actuara de la manera correcta, usando esas propiedades para bien de la sociedad. Realmente no sé, pienso que el mismo gobierno se las queda a los políticos. Eso es lo que pienso yo, que pues nunca se ve que les recojan algo y lo entreguen ahora sí que al pueblo. Bueno, yo digo que si le van a quitar las propiedades, deberían de dárselo a los pobres. Sí, porque el gobierno se le queda y no es justo, ¿no? Pues sí, yo pienso que sí, pues yo creo que tanto han hecho daño, se han hecho ilícitamente ricos, digamos, y yo creo que eso tiene que pasar al gobierno. Yo creo que está bien, ¿por qué? Porque ese dinero no lo ganaron de una forma justa, de una forma limpia. Entonces, pues creo que sería lo justo quitar el dinero que está afectando a la salud de los ciudadanos. Cualquier cosa que sea combatir el crimen es algo que nos puede ayudar a nosotros, nos beneficia a todos como ciudadanos. Bueno, yo creo que esas propiedades se pueden poner a disposición de otras instancias. Si fueron adquiridas de una manera pues ilícita, yo creo que
pueden pertenecer ahora al gobierno y hacer instancias, no sé, como centros de salud o algún tipo de hospitales. Creo que sí hace buen uso porque las pone en venta pública, entonces considero que sí es bueno el procedimiento, porque finalmente se vuelve a obtener una liquidez respecto a las propiedades. Que pasaran a ser parte del Estado, pero que a la vez se les diera un buen uso. No sé, como por ejemplo un centro en apoyo a las víctimas. Pues yo pienso que todas las acciones y todo lo que le quitan a todos los traficantes, yo pienso que lo utilizarían en mucha gente que sí lo necesita de verdad, en calles que están sin pavimentar, o sea, hay muchas necesidades. Que les quiten todo a los secuestradores, porque ellos con la mano en la cintura te quitan las cosas a ti y que lo devuelvan a los que se los robaron, ¿no? Vivimos en un país donde la corrupción vive mucho en cualquier lado, así que el Estado, aparte de las propiedades que quita, tiene más propiedades, así que no lo considero correcto. Pues es lo que queremos que nos aclaren, cuáles son, de dónde proceden y a dónde se venden y esos recursos más que nada a quién se le da, ¿no? Pero sabemos que hay una corrupción tremenda. Pues interesante sin duda lo que nos comenta la gente acerca de esta figura de extinción de dominio. ¿Quién es la autoridad que dice sí aplica la extinción de dominio y en qué momento ocurre? Claro. En nuestro país existe una autoridad especializada que es el juez auxiliar de extinción de dominio. Solamente hay un juzgado en todo el país, es decir, que él se encarga de conocer de las extinciones de dominio de los bienes de todo el país y al final quien determina, cuya determinación es la que resuelve acerca de la extinción de dominio. Claro que como sabemos existen medios de defensa y serán las autoridades que continúan las que determinarán cómo firme la sentencia, pero el juez natural es el juez de extinción de dominio. ¿Es un juzgado nada más? Es solamente un juzgado con competencia en toda la República. Bien, ¿y qué pasa con estos bienes? ¿Quién se queda con ellos? ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, la naturaleza de la extinción de dominio es aplicar a favor del Estado. Es decir, que en caso de que una extinción de dominio resulte procedente, y ya se hayan agotado todos los medios de defensa adecuados, este bien pasará a formar parte del Estado. Es verdad que existe un fondo y demás, pero lo cierto es que corresponde al Estado administrar el uso o el beneficio, ya sea a favor de víctimas, que de lo del fondo que menciono, o ya sea para la reparación de algún daño derivado del propio delito. Eso se determina una vez que ocurre la extinción. Muy bien, ahora, pues una pregunta interesante sería, ¿alguna persona que sea dueña de una flotilla de taxis y de repente no sabía que un taxi estaba siendo usado para cometer secuestro, o alguien que rente su casa y no sabe que pues, a lo mejor su departamento estaba también siendo utilizado, ¿ahí qué pasa? O sea, ¿el particular puede ejercitar o ejercer la extinción de dominio? No, el particular no puede ejercitar la acción de dominio. Este ejemplo que nos comentas ocurre con mucha frecuencia. A menudo se puede dar el caso de que se renten casas o vehículos para un uso particular y pues no necesariamente está en opción la persona de saber si estos bienes van a ser utilizados o no en la delincuencia organizada. Un particular no puede iniciar esa clase de acción. En todo caso, le corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a la investigación de delincuencia organizada. Es quien le corresponde iniciar las acciones. Y es muy importante señalar también para tranquilidad de todas las personas que la única manera de que opere la extinción de dominio sobre sus bienes es que ellos sean conocedores del delito que se está cometiendo y no den aviso a la autoridad. O sea, que ellos sabían que se estaba utilizando, un ejemplo, el departamento y a lo mejor no lo notificaron. No lo notificaron. Muy bien, ahí sí implica responsabilidad. Por supuesto, y es un elemento base de la acción de extinción de dominio. ¿No? ¿Qué pasa si el titular del bien o quien se ostente como tal ya falleció? No tiene mayor relevancia porque recordemos un poco que la acción de extinción de dominio es de carácter real y patrimonial, es decir, que el bien tiene, la importancia de la acción radica en el bien, no se deriva de ninguna relación contractual o de ninguna circunstancia con las personas, así que el último detentador del bien, el que esté ejerciendo su posesión o su propiedad, es del cual se iniciará la acción de extinción de dominio, porque lo que busca el Estado es obtener la propiedad o quitar la propiedad del bien, no importa quién lo tenga.
Si alguna vez ya terminó el procedimiento y de repente surgen nuevos bienes, surgen nuevas propiedades ahí, ¿qué es lo que ocurre? No, se tiene que hacer una acción de extinción de dominio por cada propiedad. Es decir, no podríamos llegar al punto de vincular o agregar circunstancias, porque sería que dejar en estado de indefensión a las personas en relación a cada uno de los bienes y permitir que sean oídos y vencidos en juicio derivado de un proceso justo en donde se analicen sus pruebas y se lleve a cabo todas las etapas procesales. O sea, ¿es por cada bien, digamos? Es por cada bien. Generalmente se hace por un solo bien. Por la logística de esta clase de acción de extinción de dominio, que es muy parecida en lo procesal a las acciones de carácter civil, no podría acumularse gran cantidad de bienes, aunque eso podría quedar a criterio del Ministerio Público, pero sería un poco incómodo, toda vez que es un procedimiento muy delicado en donde hay que delimitar exactamente dónde está el bien, describirlo, a analizar si existe, quiénes son los detentadores de él, quién está en posesión, quién está en propiedad, quién está anotado en el registro público. Es un poco ubicación. Su ubicación, es descripción, es complejo. Muy bien, pues vamos a la segunda pausa, pero regresando le voy a preguntar a nuestra invitada cuál es el papel de los asesores jurídicos ante esta situación y sobre todo con algunas preguntas del público sobre este tema. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada Yasmín, vamos a conocer qué requisitos debe tener una demanda de extinción de dominio. Vamos a verlo. La Ley Federal de Extinción de Dominio, en su artículo 20, señala que la demanda de ejecución debe formularla el Ministerio Público previo acuerdo con la PGR ante el juzgado competente. La solicitud debe incluir los siguientes requisitos: descripción de los bienes, ubicación y datos de localización, copia certificada de las constancias de la averiguación previa y, en su caso, el acta de inventario y su estado físico e inscripción en el registro público, el nombre y domicilio del titular o quien se ostente de serlo, la solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes y las pruebas que se ofrecen. En ese momento deben exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren. Y bien, licenciada, antes de darle paso a las llamadas del público, quisiera preguntarle cuál es el papel de ustedes como asesores jurídicos ante la figura de extinción de dominio. Bueno, nuestro papel tiene relevancia. En este sentido, nosotros somos designados cuando se advierte que no hay quien defienda a alguna persona que está siendo sujeta de una extinción de dominio. El juez da aviso al director de nuestro instituto, y el director del instituto lo que hace es que nos designa por turno. Lo cierto es que los únicos asesores que llevamos los asuntos de extinción de dominio somos los que estamos ubicados en el Distrito Federal, y el papel que nosotros prestamos es el de brindar la defensa plena, es decir, en caso de que el demandado ratifique y acepte nuestra competencia o nuestra participación, nos encargamos de llevar a cabo todas las gestiones y medios de defensa que van desde la autorización, contestación de la demanda, hacer valer desde luego excepciones y defensas, los alegatos, acudir a la audiencia, o en su caso también de ser una resolución desfavorable, agotar los medios de defensa, ya sean los naturales como la apelación o los extraordinarios como el amparo directo. Es decir, es una defensa exhaustiva porque incluso inicia con la entrevista con la persona a ver si desea nuestros servicios, porque no debemos olvidar que muchas de las personas se encuentran internas y ellos cuentan con abogados que les están patrocinando y no desean ni necesitan nuestra representación porque cuentan con su propio abogado. Y es el mismo caso, asesores jurídicos en el DF con competencia para todo el país. Para todo el país, así como el juzgado, nosotros somos competentes para todas las extensiones de todo el país. Muy bien, pues si le parece bien, vamos ahora a darle paso a algunas preguntas del público sobre este tema.
Y bien, licenciada Yasmín, ya tenemos aquí algunas preguntas del público, precisamente sobre la extinción de dominio. Esta es de Angélica Alba, de la delegación Gustavo Amadero. Pregunta, ¿solamente los demandados tienen derecho a ser asesorados y representados sobre la acción de extinción de dominio? ¿Qué tal, Angélica? No, la extinción de dominio no debemos olvidar que como se lleva o se ejerce sobre bienes, el que haya detentado el bien, ya sea como arrendatario, como poseedor, como lo que fuera, tiene la opción de ser defendido por nosotros, porque al final no necesariamente es que tú estés siendo vinculado con el procedimiento penal o con la causa penal. Tú puedes ser una persona completamente ajena al procedimiento que por alguna razón, como lo mencionábamos anteriormente, tu taxi, tu casa, lo que sea, se encuentra vinculada en un asunto de esta índole. Por eso nosotros defendemos a los que también se llaman terceros. Los terceros son aquellos que no forman parte de la causa penal y sin embargo están siendo afectados en sus bienes. Muy bien. Tenemos otra llamada más, es de Enrique Hernández, de la colonia Emiliano Zapata. ¿Quieres saber qué sucede si se niega a contestar una demanda sobre la acción de extinción de dominio? Esa es una pregunta muy interesante, Enrique. La figura de la extinción de dominio ha cambiado de una manera muy interesante. No debemos olvidar que si bien el objetivo de la extinción de dominio es evitar el enriquecimiento derivado de la delincuencia organizada, lo cierto es que eso no implica dejar en estado de indefensión a las personas. El simple hecho de no contestar una demanda de extinción de dominio no implica que se tengan por acreditados los elementos que cubren la acción. En este sentido, se cumple un papel por parte del juzgador de analizar en una manera similar, insisto, no como tal, similar a la suplencia de la queja, si de verdad se acreditaron los elementos. Es decir, ocurren circunstancias extraordinarias, puede ser que la gente no se le encuentre a las personas o cualquier circunstancia personal que impida que puedan defenderse, no implica en tanto, aún siendo una acción de naturaleza civil, que el simple hecho de no contestar la demanda haga que se tengan por ciertos los hechos y por acreditadas las acciones. Le corresponde ese trabajo al juzgador, haciendo valer tanto las convenciones internacionales que hayamos firmado, así como el principio pro persona y todos los elementos que se desprendan de la acción, determinar eso. Muy bien, algo de lo que ya hablábamos en el transcurso del programa y que yo creo que quiere la precisión, nos preguntan si la causa de extinción de dominio se solicita ante el juez que conoce la causa penal o cuál es la forma de ejercitarla. La autoridad que se encarga de ejercitar la acción de extinción de dominio es el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, a la área de investigación de delincuencia organizada. Es decir, esta es una acción que procede y emana del Estado. Así que quien debe llevarla a cabo en su carácter de investigador es el Ministerio Público. Es una figura que se encarga de verificar los bienes, de hacer las investigaciones y es muy importante destacar que cuando se tiene como certeza la existencia del hecho ilícito sobre el bien, es a partir de ahí donde puede proceder la extinción de dominio, nunca antes. Bien, pues ahí están las respuestas para el público que nos hace favor de enviarnos sus preguntas. Y de esta manera concluimos con el programa de hoy, pero antes quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí la licenciada Yasmín Rosales Muñoz. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos. Hasta entonces.